estamos de regreso, bueno, para comentar esta nota y hablar de lo anunciado, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos, la problemática que enfrenta la población afroperuana? Estamos hablando de acceso básicamente a oportunidades, a igualdad, educación, trabajo y participación política. Ojo, bienvenido, Obán. Muchas gracias, muy buenos días. Veíamos en la nota, bueno, y la comentábamos un poco mientras la veíamos, que claro, existen cifras, ¿no?, de otros países, del mundo, pero faltan cifras aquí en nuestro país. Recientemente se va a incluir la variable étnica, lo que nos va a permitir conocer cuánta población afroperuana realmente existe en nuestro país. Efectivamente, desde 1940 el Perú dejó de incluir en sus censos de población la variable étnica. Hasta 1940 la variable étnica fue incluida desde la posesión de la exoclasificación. Hoy en el censo 2017 vamos a tener esta variable incluida, pero bajo el principio de autoidentificación. Es decir, cada persona será consultada, a partir, me parece, de los 14 años en adelante, será consultada sobre su grupo étnico, ¿no? Y esta persona responderá si se siente o pertenece a los quechua, aymara, a un pueblo indígena de la sierra, una comunidad nativa de la Amazonía, o también para englobar a población afroperuana existirán varias categorías dentro de una sola, que será negro, moreno, sambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente. Eso es importante, ¿no? Cómo empoderar a un grupo sin conocerlo previamente, sin conocer cuál es la cantidad de personas. Por otro lado, cómo desarrollar políticas públicas, ¿no?, si no tenemos bien mapeado. Efectivamente, hoy dentro de esta nueva lógica de la nueva gestión pública, aquella que requiere generar valor público en las acciones del Estado, es indispensable tener información desagregada, oportuna y confiable sobre los diferentes administrados o públicos a los cuales el Estado debe atender para resolver sus problemas. Porque la generación de valor público en las acciones del Estado significa simplemente la generación de soluciones a los reales problemas de los ciudadanos. Y para esto hay una necesidad, insisto, de tener información para ponerlo en términos mucho más simples, una fotografía completa de la diversidad del país y de los diferentes grupos que hay que atender. Eso en primer término, ¿no? Sería el primer paso, digamos, pero anunciar además que, o recordarlo en todo caso, que el año pasado, en julio del 2016, se aprobó el Plan DEPA, que es el Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana. Estuvo a cargo de la Dirección de Políticas para Población Afroperuana, donde además, Obán, usted tuvo la oportunidad de trabajar, ¿no? Efectivamente, durante algunos años fui funcionario en el Ministerio de Cultura y tuve el privilegio de trabajar en la Dirección de Políticas para Población Afroperuana, dirigiendo además el esfuerzo de poder tener un Plan Nacional de Desarrollo para Población Afroperuana. Esto se enmarca en un contexto importante. Yo creo que desde el año 2000 en adelante el país se entiende como un país mucho más intercultural, un país que reconoce su diversidad y en ese contexto que necesita buscar una igualdad sustantiva para todos sus ciudadanos y en especial en aquellos que tienen pocas posibilidades de ejercer un conjunto de derechos, ¿no? Y con ello me refiero no solamente a población afroperuana, sino también a los pueblos indígenas, todas poblaciones que históricamente se han visto marginadas o relegadas, digamos, del proceso de desarrollo nacional e invisibilizadas, ¿no?, con el conjunto de sus aportes. Y yo creo que en los últimos 16 años el Estado peruano ha ido avanzando de forma progresiva para generar un conjunto de instrumentos de política que garanticen y protejan los derechos de esta población. Creo que el punto culminante, efectivamente, en esta primera etapa del proceso de institucionalidad pública afroperuana es el Plan Nacional de Desarrollo para Población Afroperuana. ¿Y cómo se inserta la participación política, ¿no? Porque leyendo algunos de los objetivos, por ejemplo, encontramos el siguiente, los objetivos de este plan: promover el desarrollo social, político, económico, productivo y cultural de la población afroperuana con identidad e igualdad de oportunidades, desarrollo político, ¿no? Efectivamente, esto tiene que ver porque el Plan Nacional de Desarrollo para Población Afroperuana, o Plan DEPA, tiene un enfoque de derechos humanos, y los derechos humanos están divididos entre derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. En ese sentido, se identifica además por algunos estudios previos que existe un déficit en la participación política de esta población. En consecuencia, el Estado debe promover, ¿no?, la participación de estos ciudadanos en los asuntos públicos. En ese sentido, el Plan DEPA tiene como uno de sus objetivos
contribuir, digamos, en el proceso de inserción de estos ciudadanos en las diferentes esferas o en los diferentes procesos de toma de decisiones, en los niveles subnacionales y en el nivel nacional de toma de decisiones. Claro, cómo gestionar políticas públicas, ¿no? Políticas de inclusión si las personas afroperuanas no están, ¿no?, insertadas dentro de lo que es el servicio de la gestión pública. Efectivamente, aquello que no se menciona no existe, dicen nuestras colegas feministas. Y efectivamente creo que el Estado en los últimos años ha venido avanzando para visibilizar a la población afroperuana. El año 2006, por ley del Congreso de la República, se dictó o se promulgó el 4 de junio como Día de la Cultura Afroperuana, y en el año 2014 en el Ministerio de Cultura declaramos junio como mes de la cultura afroperuana, y esto es un paso importante en la visibilidad de esta población, que significa visibilizar, por supuesto, sus aportes en el desarrollo nacional, en la economía, en la política, en las ciencias, en las artes, en la cultura y en todos los ámbitos del quehacer humano, pero también es un momento para reflexionar sobre las desigualdades que aún sufre un sector importante de la población, que a pesar de vivir en la franja costera, que es, digamos, donde existe mayor desarrollo y mayor red de servicios, de educación, salud, vive en situaciones de pobreza. Visibilizar, reflexionar y llevar a la acción, ¿no? Que es tan importante. Yo siempre he pensado, una fecha conmemora, celebra, pero es también pretexto para trabajar durante todo el año. Efectivamente, el gran desafío hoy para el Estado peruano es la implementación de este plan, que es un plan multisectorial y que requiere una mirada esencialmente fuera de la caja. Uno de los principales problemas con las poblaciones, como la población afroperuana, que sufre de invisibilización, está efectivamente vinculada, por un lado, reitero, a la invisibilización, pero por otro también a un conjunto de estereotipos, ¿no?, que no permiten en el día a día garantizar el conjunto de derechos que esta población tiene y su posibilidad de acceder a los mismos con igualdad de oportunidades. Por supuesto que tenemos que trabajar muchísimo, ¿no?, en la igualdad, en la tolerancia. Ahora, algo importante también es lo que mencionaba, el acceso a la educación, digamos, ¿desde dónde partimos? Efectivamente. ¿No? ¿Cuáles son los cimientos? En el año 2015 en el Ministerio de Cultura, junto con el INEI y el Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE, desarrollamos un estudio que se llama Estudio Especializado sobre Población Afroperuana. Este estudio, que tuvo un universo mensual de más de 25.000 hogares y una muestra de más de 3.000 hogares alrededor de, digamos, a lo largo de toda la costa del país, reflejó, por ejemplo, que los jóvenes entre 18 y 26 años afroperuanos que acceden a la educación superior alrededor del 33%. Esto quiere decir que hay una brecha con los jóvenes en la misma edad, no afroperuanos, aproximadamente del 10%. Pero los datos se convierten aún más dramáticos cuando uno observa cuántos de estos jóvenes, por ejemplo, culminan la educación superior, ¿no? Y esto solamente corresponden al 2% de los jóvenes que acceden a la educación superior. Si la educación se convierte en el principal motor para el desarrollo de cualquier individuo en la sociedad y que le permite además mejorar sus condiciones de vida, si tenemos un bajo nivel de jóvenes afroperuanos que tienen la posibilidad de acceder y de otro lado culminar con éxito su educación superior, las posibilidades de salir del círculo de pobreza es cada vez menor. Otro dato importante que creo que no es menos es que este estudio además también reveló que aproximadamente el 40%, un poco menos del 40% de la población afroperuana percibe menos del salario mínimo vital. Y esto es importante señalar porque la población afroperuana se encuentra sentada en la costa. En la costa la canasta básica familiar es mucho más cara que en otras regiones geográficas del país, pero por otro lado este dato nos indica algo que creo que es muy preocupante, muy probable, es que los niños y niñas que vivan en estos hogares probablemente sufran de desnutrición crónica infantil, y con esto estamos condenando a estos ciudadanos a no desarrollar a plenitud sus capacidades en el futuro, ¿no? Y por eso es que hay que tomar acción y visibilizar a esta población como una población que requiere una atención diferenciada para que puedan desarrollar sus capacidades en plenitud y en libertad.
Bueno, la problemática está pues en distintos factores, ¿no? Son muchos los retos que hay que asumir y, como bien ha dicho, trabajar de manera multisectorial, todos unidos, ¿no? En una propuesta integral que está ya en el Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana y que esperemos pues tenga resultados que compartir dentro de poco. Efectivamente, el plan está pensado por un espacio temporal de 5 años. En 5 años no vamos a resolver todos los problemas de carácter estructural que por más de 350 años en temas de esclavitud, pero luego en la época republicana, en la cual tampoco se ha gozado de una inclusión real de esta población, pueden resolverse en 5 años. Sino es que este plan, el plan DEPA, es la primera fase del cambio en las estructuras, en la sociedad, en la búsqueda de una igualdad sustantiva para estos ciudadanos. Y ponerlo en la agenda, ¿no? Y colocarlo efectivamente en la agenda pública, ¿no? Y uno de los retos, además, no solamente es que se encuentre este tema en la agenda pública o en la agenda del Ejecutivo, sino también en la agenda política, ¿no? A pesar de que el Estado creo que va evolucionando de forma positiva en los últimos años en los temas vinculados a la noción de interculturalidad dentro del Estado, aún creo que nos falta que esta misma noción esté a la par en los idearios de los partidos políticos, ¿no? No está todavía en la agenda de los partidos políticos y por eso es que vemos en algunos casos algunos retrocesos dentro de nuestro sistema político, en nuestro Congreso, al momento de entregar algunas normas que pueden en algunos casos perjudicar a estos grupos en situación de especial protección. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Oban, por acompañarnos, por esta conversación. Es importante, como bien has dicho, visibilizar, reflexionar, que es lo que hemos hecho el día de hoy, y por supuesto tomar acción. Tenemos que hacer una pausa, no se muevan, regresamos con mucho más aquí en JNE Noticias.